los que están aquí han cometido errores. Todos, ¿verdad? Y los que faltan. Y los que faltan. Por eso la Biblia dice, refiriéndose a nuestra salvación y hablando del Espíritu Santo en nosotros, la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Porque tenemos una naturaleza tan frágil y débil, ¿verdad? Somos tan vulnerables que definitivamente hemos cometido muchos errores y todavía faltan. Mientras estemos en esta naturaleza, vamos a cometer errores, ¿verdad? Que no vivimos con el deseo de cometer errores, ¿verdad? Que no. Queremos hacer las cosas bien, queremos agradar a Dios y queremos hacer las cosas muy bien. Pero debido a nuestra naturaleza débil, frágil, sabemos que estamos expuestos a cometer errores. Y en algún momento dado vamos a cometer algún error. ¿Ve? Así que de todos los errores que hemos cometido en la vida y todavía los que faltan, debemos tener claramente en nuestra mente la expectativa de que cada error, cada problema y circunstancia difícil de la vida es un escalón que nos va a llevar hacia el cielo. El apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios capítulo 12, él estaba sufriendo la dificultad de un aguijón, lo que él le llama un aguijón. Muchos teólogos y muchos expertos bíblicos argumentan de que posiblemente ese aguijón era algún tipo de enfermedad que el apóstol Pablo tenía en los ojos, en la vista, en la visión. Y que probablemente, ¿verdad?, el apóstol, debido al proceso de conversión, ¿se acuerda cuando Pablo se convirtió a Cristo? Cuando él tuvo esa revelación del Cristo resucitado, que él cayó de su cabalgadura, de su montadura, él cae al suelo y ve una luz más brillante que la luz del sol, y que Cristo le habló. ¿Se acuerdan de ese evento? Y que luego de esa experiencia Pablo quedó con sus ojos cubiertos de unas escamas y que tuvo que buscar a Ananías, ¿verdad? Para que Ananías, ¿verdad, Roberto? Sí, Ananías. Y tuvo que buscar a Ananías para que Ananías orara por él y las escamas cayeron de sus ojos. Muchos expertos argumentan que debido a esa experiencia Pablo siguió padeciendo de cierta condición que de tiempo en tiempo lo atacaba. Era como una enfermedad, algo que le cubría los ojos o algo que hacía que perdiera un poco de visión, y también lo hacía quizás un poco repulsivo. Que la gente, cuando él tenía esa condición que le aparecía, la gente como que le sacaba un poquito el cuerpo a Pablo, ¿verdad? Pero esos son argumentos, ¿verdad? La Biblia no lo expresa así detalladamente, pero se puede asumir, ¿verdad? O se puede entender posiblemente que era algo así. Pero ya hubiera sido una enfermedad o hubiera sido cualquier otra situación. El punto central es que Pablo sufría de una experiencia, una situación difícil, fuerte, amarga en su vida, a lo que él llamaba aguijón. Y era algo tan y tan desagradable y fuerte que él mismo describe que es algo que cuando eso llegaba a su vida, lo humillaba. Era algo que él lo describe como un mensajero de Satanás, que cuando llegaba a su vida él sentía como que lo abofeteaba en la cara y lo humillaba. Y él se sentía así, se sentía mal, humillado, se sentía triste, acongojado. Y que debido a eso él oró insistentemente a Dios. Y que en 3 ocasiones le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, que lo librara de ese aguijón, sea lo que sea. Y Dios le dio una respuesta poderosa, tremenda, que encierra una gran enseñanza para Pablo en aquel momento, para los corintios en aquel momento y también para nosotros. Dios le dijo: Pablo, ese aguijón, eso que te está molestando, que te está inquietando, que te está afectando, eso que muchas veces te quita la paz, te roba la comunión, yo no te lo voy a quitar. No. Por más que insistas, por más que ores, el aguijón se queda. Así que
¿Cuántos aguijones en nuestra vida nosotros no hemos experimentado? Puede ser una enfermedad. Llegan enfermedades que para nosotros son como un aguijón. Y nosotros locos porque esa condición desaparezca. Nosotros deseosos, desesperados porque esa enfermedad se vaya. Y oramos, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Señor, ¿y hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor nos dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se está perfeccionando cada vez más en tu enfermedad. Mi poder se está perfeccionando cada vez más en tu problema. Mi poder se está perfeccionando cada vez más en tus errores. Gloria a Dios. En tus errores. ¿Cuántas veces nosotros no nos desesperamos con nosotros mismos? Con nosotros mismos cada vez que cometemos un error. Porque mire, los seres humanos tenemos la particularidad o la peculiaridad de que nos gusta repartir las culpas. Nos gusta repartir las culpas. Y allá vamos de camino para la iglesia o de camino para el trabajo y se reventó una goma, se reventó una llanta, explotó una goma. Y rápido, el Señor reprenda al diablo. Me explotó una goma. Vamos a cocinar, encendemos la estufa, se acaba el gas. Señor reprenda al diablo, se acabó el gas. Mira, el arroz iba por mitad y se acabó el gas. Señor reprenda al diablo, ¿por qué esto me pasa a mí ahora? Y estamos repartiendo culpas todo el tiempo. Y si la culpa no se la repartimos al diablo, se la repartimos al hermano. Y eso es culpa de Carlito, que yo estaba entrando y Carlito se paró en el medio y tropecé. Culpa de Carlito. Y estamos todo el tiempo repartiendo culpa. Culpa de fulano, culpa de fulana, culpa del diablo. Estamos repartiendo culpas todo el tiempo. Cuando realmente, muchas veces, los problemas que llegan a nuestra vida, los culpables somos nosotros mismos. Señor. Somos nosotros mismos. En muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Pero no hacemos el análisis y no observamos de que esta situación que está afectándome en este momento, muy probablemente yo la provoqué. Muy probablemente yo tuve la culpa. Entonces, hasta que yo no acepto mi culpa, hasta que yo no acepto mi responsabilidad, no aprendo, no crezco, no maduro en la vida. Porque estoy todo el tiempo repartiendo culpa. Y entonces cometo errores y hago las cosas mal. Y entonces, como estoy repartiendo la culpa, no acepto mi responsabilidad, no aprendo de mis errores. No aprendo cada vez que yo hago las cosas mal, porque yo pienso que todo el mundo tiene la culpa, pero yo no. Yo no. Yo hago las cosas perfectas. Yo hago las cosas bien. Y eso impide mi crecimiento. Eso impide mi aprendizaje. Por eso la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Aquel que piensa que es perfecto y aquel que piensa que no comete errores está destinado al fracaso. Está destinado a la caída. Porque nosotros debemos ser honestos y aceptar nuestra responsabilidad, aceptar nuestra culpa, aceptar cuando muchas veces no hacemos las cosas de forma correcta. Pero aún en medio de toda esa situación, cometiendo los errores, tropezando, cuando aceptamos nuestra responsabilidad, nos agarramos firmes del Señor, pedimos misericordia de Dios y Dios se glorifica porque el poder de Él se perfecciona en medio de mis errores. El poder de nuestro Señor se perfecciona en medio de mi debilidad. Y por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, a los que aman al Señor, todas las cosas que obran para bien o les ayudan para bien. Todas las cosas. Porque aún yo cometiendo un error, cuando yo lo reconozco mi responsabilidad y me acerco a Dios y le pido a Dios perdón y le pido a Dios sabiduría para yo aprender de mi error, para yo aprender de este problema, de esta circunstancia, para yo aprender de esta crisis, Dios en su misericordia se glorifica y su poder se perfecciona en mi debilidad.
Su poder se perfecciona a través de mi enfermedad. Su poder se perfecciona a través de mi problema, a través de mi crisis. Porque estoy aceptando mi responsabilidad. Estoy aceptando que parte de la culpa es mía. Y no estoy repartiendo todo el tiempo culpa y responsabilidad a los demás. Así que el Señor nos llama en esta hora a no ser tan severos muchas veces con nosotros. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, que muchas veces yo soy muy severo conmigo mismo y me juzgo y me critico mucho a mí mismo. Y me digo mismo, eso te pasó por esto y por esto. Y es como si yo me sentara en la silla y yo me sentara a mí mismo y me dijera, mismo, ¿cuándo vas a aprender? Mismo, ¿hasta cuándo vas a cometer el mismo error? Mismo. Y soy severo conmigo mismo y me critico y me juzgo. Haga el ejercicio. Haga el ejercicio. Si yo le pido a cada uno de ustedes ahora mismo que usted haga una lista, un listado de cosas o errores que usted ha cometido o cosas que usted tiene que no le gustan de usted, usted haría un listado, mire, que parecería el listado de Santa Claus en Navidad. ¿El recibo de qué? De CVS o de Walgreens. Que tú compras una cajita de chicle y te dan un recibo así de largo. Si yo le pido a usted que usted anote en un listado sus errores, los errores que ha cometido o cosas que usted tiene que no le gustan de usted, el listado sería largo. Ahora, si yo le pido a usted, anota en un listado cosas buenas que tú has hecho o atributos que tú tengas, cosas que a ti te gusten de ti, créeme que pasarían los minutos y tú no escribirías nada o escribirías muy poco. Porque somos muy dados a buscar nuestras imperfecciones y los errores. Somos muy dados a buscar el lado negativo de las cosas. El lado negativo. Y entonces estamos muy pendientes a las cosas que no nos gustan mías, o estamos muy pendientes a los errores. A los errores míos o los errores de los demás. Estamos muy pendientes a eso. Y cuando estamos pendientes a lo negativo, nos quitamos la oportunidad de poder ver la gloria de Dios en mi vida y poder ver la gloria de Dios en mi hermano. ¡Alabado Dios! Se convierte un adicto. Llega al templo, mire, rejuvenecido, santificado, perdonado, justificado. Mire, limpiecito, resplandeciente, y llega por los atrios del santuario. ¿Y cuál es el primer pensamiento que viene a nuestra mente? ¿Hasta cuándo le va a durar lo de cristianito a este? ¿Hasta cuándo le va a durar? Rápido viene el pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque estaba en la calle. Porque era un adicto. Porque rápido, lo primero que viene a la mente son los aspectos negativos. Y entonces eso no nos deja gozarnos y admirar la obra poderosa y maravillosa que Dios ha comenzado a hacer en su vida. Y darle gloria al Señor por eso. Darle gloria al Señor por el milagro de la salvación, por el milagro de la vida eterna. Porque estamos mirando todo el tiempo las cosas negativas. Pero es momento de mirar los aspectos positivos y de comenzar a mirar al cielo y ver la gloria de Dios y ver la vida como un proceso de aprendizaje. Cada error que tú cometes en la vida, mi amado hermano, es un escalón que te está llevando al cielo. Cada problema que viene a tu vida, la enfermedad que tú puedes estar experimentando, esa enfermedad tiene un propósito. El problema, la crisis, tiene un propósito en tu vida. El error que tú has cometido, míralo como un proceso de crecimiento, como un proceso de aprendizaje. De tal manera, mi amado, que tú puedas ver la vida como un camino ascendente, como un camino que nos lleva a la misma presencia del Señor. A la misma presencia del Señor.
Y cuando comenzamos a ver toda nuestra vida como un proceso de aprendizaje, como un proceso, aleluya, de madurez, como un proceso de crecimiento, dejamos de estar viendo las cosas negativas y comenzamos a darle gloria al Señor por cada proceso de la vida. Gloria al Señor por la enfermedad. Gloria al Señor porque cometí un error y tropecé. Gloria al Señor por eso, porque estoy aprendiendo de todos esos procesos. Estoy aprendiendo de mi enfermedad. Estoy aprendiendo de mi error. Estoy aprendiendo del problema. Estoy aprendiendo de la crisis. Estoy aprendiendo de todo eso. La vida, mi amado hermano, en Cristo, la vida en Cristo es un continuo proceso de aprendizaje. Por eso la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y que en Cristo no somos vencedores, somos más que vencedores. Pero gloria al Señor que cada uno de esos errores nos permite aprender. Cada uno de esos errores nos permite crecer en el Señor. Crecer en Cristo. Cada error, cada circunstancia difícil que el Señor permite en tu vida está con el propósito de aumentar tu fe. Cada problema que el Señor permite en la vida, cada situación negativa que Dios permite que ocurra en tu vida, Él la permite para que tú crezcas en fe, para que tú madures en Cristo, para que tú crezcas como un ser humano. Cada proceso en la vida, desde la A hasta la Z, todo ese proceso tiene el propósito de crecimiento. ¿Cuál fue el proceso de José? Para que él pudiera llegar al palacio, José tuvo que experimentar la envidia y el odio de sus hermanos. Y era una envidia, no envidia cualquiera, ¿sabe? Los hermanos de José lo envidiaron de tal manera que desearon la muerte de José. Ellos querían asesinar a José. Ellos querían matar a José. Siendo hermano de ellos, de sus hermanos menores. Mire, sangre de su sangre. Ellos querían matar a José. Y lo arrojaron en un pozo vacío. Y mientras ellos estaban arriba conspirando cómo lo iban a matar, su hermano mayor, Rubén, intercedió para que no lo mataran y dijeron, no, espérate, ¿cómo vamos a hacer esto? Si él es sangre de nuestra sangre, es hermano de nosotros. Mira, por ahí vienen unos primos de nosotros que van pasando por ahí, unos ismaelitas, vamos a vendérselos a ellos, que ellos hagan con él lo que les dé la gana. Y de esa manera Rubén le pudo salvar la vida a José. Pero sus hermanos lo que querían era aniquilarlo, matarlo. ¡Wow! Y todo eso, mis amados, José lo llevó, ¿sabe dónde? En su corazón. Y le dolió. Y lo sufrió. Él abajo en el pozo y escuchando a sus hermanos conspirando para matarlo. Lo venden a los ismaelitas. José llega a casa de Potifar. Lo venden como un esclavo. ¿Sabe usted lo que es un esclavo? ¿Usted sabe lo que es un esclavo? Un esclavo no es lo mismo que un empleado. Aunque usted piense que como empleado usted lo están tratando como un esclavo. Aunque Rosemary sienta que Ángel Luis la está tratando como una esclava, que Ángel Luis no le está pagando bien a Rosemary. Cuando Ángel Luis está montando los gabinetes, ya está Rosemary taladrando para montar los gabinetes. Aunque usted sienta que lo están tratando como un esclavo, pero usted no es un esclavo. Un esclavo está sujeto a la decisión y a la voluntad de su dueño. José fue vendido como un esclavo, habiendo sido un príncipe en la casa de su padre, habiendo sido un muchacho que lo tenía todo, un muchacho que mira que no le faltaba nada, que era preferido por su padre, que en su cuarto tenía un LCD, un televisor de estos de 60 pulgadas, con el mejor juego de video. Ahora viene ¿cuál? El PlayStation 5 viene, Carlito, el 5. Con el PlayStation 5, nadie lo tenía y José lo tenía. El mejor celular, el celular más caro, el iPhone más caro, José lo tenía. Era el preferido de papá. Un príncipe de su casa. Ahora terminó como un esclavo. Un esclavo viviendo a la voluntad de su amo. Que si su amo quería golpearlo, lo golpeaba, tenía su derecho. Que si su amo quería humillarlo, hacer lo que quisiera con él, el amo tenía su derecho de hacerlo con él. Eso es un esclavo. Luego de ser esclavo, es acusado injustamente y llega ¿a dónde? A la cárcel.
¡Wow! Después de ser un príncipe, un hijo favorito, un hijo preferido, lo venden como esclavo y ahora es un preso. Está en la cárcel, privado de su libertad. Por lo menos cuando era esclavo, era un administrador en casa de Potifar y podía salir, entrar y tenía gente a su cargo. Era casi un jefe y tenía ciertas libertades. Ahora ni eso. Parece que en la vida de José todo iba de mal en peor. Crisis tras crisis, problema tras problema. Hasta que llegó el momento donde Dios elevó a José al lugar donde ya Dios le había mostrado desde el principio. Porque Dios desde antes que ocurriera todo ese proceso, ya Dios le había mostrado a José dónde lo iba a llevar algún día. El problema era que José desconocía el proceso de Dios para llevarlo hasta el palacio. Y muchas veces tú y yo no sabemos cuál es el proceso de Dios para llevarnos al lugar donde Él quiere llevarnos. Muchas veces tú y yo desconocemos cuál es el proceso por el que Dios me va a llevar, por el que Dios me va a meter para llevarme a un lugar especial. Muchas veces ese proceso se llama enfermedad. Muchas veces ese proceso se llama crisis en el matrimonio y divorcio. Muchas veces ese proceso se llama problemas y persecución en el trabajo. Muchas veces ese proceso se llama tener hijos rebeldes, padres rebeldes. Muchas veces ese proceso se llama drogas. Muchas veces ese proceso se llama adulterio. Muchas veces ese proceso tiene una infinidad de nombres. Pero ese proceso, cuando nosotros estamos pendientes para que Dios cumpla su propósito en nosotros, ese proceso nos lleva a cumplir la voluntad de Dios en su momento. Claro, el proceso es duro, el proceso es difícil, el proceso es doloroso. A Jacob le tocó tener que pelear con un personaje que era más fuerte, más grande que él. Con un personaje que estaba por encima de la naturaleza humana. A Jacob le tocó eso, le tocó pelear su propia bendición. Pero no se la regalaron. No, él tuvo que lucharla, él tuvo que pelearla, él tuvo que batallarla. Y antes de eso, ya Dios le había mostrado dónde lo iba a llevar después de ese proceso. Ya Dios le había mostrado y le había enseñado en una visión una escalera que desde un extremo tocaba la tierra, llegaba hasta la tierra, hasta el suelo, y el otro extremo llegaba hasta el cielo. Y que de esa escalera subían y bajaban ángeles. Dios le estaba mostrando a Jacob que el proceso de Dios para tu vida, no importa lo duro, lo difícil que sea, ese proceso te va a llevar a la gloria de Dios. Y ese proceso te va a llevar a tener una vida victoriosa. Porque los procesos de la vida, llámense problemas, situaciones, o llámense errores humanos, cuando aceptamos nuestro error, eso nos lleva a crecer, nos lleva a aprender de la vida. El problema que tenemos los seres humanos muchas veces es que nos cuesta aceptar nuestros errores. Nos cuesta. Y a los seres humanos nos gusta repartir la culpa, repartir la responsabilidad, ¿verdad? Usted va de camino a su trabajo o va de camino a algún lugar donde tiene que llegar urgentemente y de camino se le explota una llanta, se le explota una goma al carro. Y lo primero que viene a la mente es: Señor, reprenda al diablo. ¿Por qué en este momento, ahora mismo se tiene que explotar esa goma? Allá va Rosita a cocinar ese arroz con habichuela que tanto le gusta a Tito y allá se le acaba el gas a la estufa. ¿Tu estufa es de gas, Rosita? Eléctrica. Pues allá se le fundió un fusible a la estufa. Se quemó un break de la casa y la estufa no prende. ¿Ah? Pasa cualquier cosa y rápido. Ay, Dios mío, pero ¿y por qué ahora? Señor, reprenda al diablo. Y estamos repartiendo culpas todo el tiempo, ¿verdad? Y voy para el templo y Carlito se me para en el medio y tropiezo, y por culpa de Carlito. Y por culpa de fulano y por culpa de sutana.
Todo el tiempo estamos repartiendo culpa. Mientras vamos en la vida repartiendo culpas, no vamos a aprender de las experiencias, no vamos a aprender de nuestros errores. Aprendemos de los errores cuando asumimos nuestra responsabilidad. Cuando yo sé y acepto que la goma se me explotó a mitad de camino porque ya llevo 3 meses con la goma en el alambre, en el hilo, y tengo dinero para comprarla, pero no me dio ganas de comprarla. Hasta que se explotó un día. ¿De quién fue la culpa? Del diablo. Fue culpa mía. Si yo sabía que la goma estaba en el hilo y tengo dinero para comprar otra, aunque sea comprar un reemplazo, aunque sea comprar una usadita, tengo el dinero, pero como no me dio la gana, ahora se explotó la goma. Pero en vez de yo aceptar eso, que la culpa fue mía, porque yo fui responsable, pues reparto la culpa. Y en la medida que repartimos la culpa y no aceptamos nuestra responsabilidad, dejamos de aprender, dejamos de crecer. El apóstol Pablo estaba pasando por un momento bien difícil. Él tenía algo que él lo describe como un aguijón. ¿Qué era? No sabemos a ciencia cierta. Algunos teólogos, algunos biblistas, ¿verdad?, experimentados, ellos interpretan o entienden que posiblemente ese aguijón que Pablo decía o describía era posiblemente una especie de enfermedad de la visión, de la vista, que Pablo adquirió una vez tuvo aquel encuentro con el Cristo resucitado de camino a Damasco. Algunos piensan, ¿verdad?, que esa experiencia donde Pablo quedó ciego cuando Cristo se aparece, que Pablo quedó ciego y unas escamas cubrieron sus ojos, después que Pablo recibió la sanidad, eventualmente Pablo de tiempo en tiempo era aquejado por una condición de los ojos que no lo dejaba ver, que le atormentaba, e inclusive podía hacer que Pablo tuviera una apariencia un poco repulsiva, que algunos hermanos como que le sacaran el cuerpo cuando a Pablo tal vez se le hinchaban los ojos, sus ojos tal vez supuraban algo, no sé, algo. Se puede entender quizás que era un tipo de enfermedad, pero sea una enfermedad, sea lo que sea, era algo que a Pablo le molestaba, era algo que le quitaba la paz, le robaba la comunión a Pablo. Y Pablo dice: Señor, yo necesito que tú quites este aguijón, porque cuando esto me afecta, cuando esto me azota, es como un mensajero de Satanás, que llega, me molesta, me humilla, me avergüenza. Es como un mensajero de Satanás que me abofetea en la cara, me humilla. Eso me quita la paz, me roba la comunión. Así que yo necesito que tú quites esto de mi vida. Yo necesito que tú quites esta enfermedad de mi vida. Yo necesito que tú me resuelvas este problema ahora. Yo necesito que tú cambies a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Yo necesito que tú resuelvas este problema ahora, porque ya yo no puedo más con esto. Y Pablo dice que oró 3 ocasiones fervientemente a Dios para que le quitara ese aguijón, para que quitara ese problema, para que quitara esa enfermedad. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Sí, te voy a sanar. Sí, voy a resolver el problema ahora. Sí, voy a obrar ahora mismo para quitarte ese peso de encima. No. Dios dijo: no. Negativo. El aguijón se queda, el problema se queda, la enfermedad se queda, la crisis se queda. ¿Sabes por qué, Pablo? Bástate mi gracia, bástate mi Espíritu Santo, bástate mi presencia contigo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa enfermedad es la que te mantiene cerca de mi presencia. Ese problema es el que te mantiene doblando tus rodillas para que tú te mantengas orando. Esa crisis es la que te mantiene cerca de mi presencia. Porque mientras están las cosas bien, los seres humanos nos olvidamos de Dios. Bien facilito. Imagínense que viviéramos ahora mismo en un mundo donde todo fuera perfecto. Todo fuera perfecto, que hubiera comida en abundancia, y la comida, usted fuera al supermercado y cuando llega allí al supermercado, Angélica lo recibe con una caja llena de alimentos. Toma, esto es para ti, gratis, llévatelo. No, pero toma aquí el dinero, la ATH. No, eso es tuyo. Imagínate que la comida te la regalaran.
Imagínate que la ropa te la regalaran. Imagínate que todo fuera gratis, la luz fuera gratis, el agua. Imagínate que cuando tú te casaras, el gobierno te regalara una casa como tú la quisieras. Imagínate que cuando tú llegaras a la mayoría de edad, tú llenaras una solicitud y tú escogieras el carro que el gobierno te va a regalar, el que tú quieras. Que todo fuera así, gratis. Si todo fuera así, si viviéramos en un mundo perfecto, ¿tú crees que la gente... Dame break. ¿Tú crees que la gente se acordaría de Dios? Difícilmente. Serían pocos, viviendo en un mundo perfecto, serían pocos los que se acordarían de Dios. Porque es precisamente cuando estamos atravesando dificultades que nos acordamos de Dios. Cuando llega la enfermedad, eso es una puerta que se abre para el Evangelio. Cuando llega una crisis, un problema, eso es una puerta que se abre al Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos difíciles, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya no podemos hacer nada, ahí es que nos acordamos que hay un Dios soberano que todo lo puede, que Él sí puede hacer algo por nosotros. Y es precisamente cuando estamos en el hoyo, cuando estamos en lo profundo del pozo, que nos acordamos que hay un Dios poderoso que nos puede librar de esa situación difícil. Pero Pablo estuvo orando: Señor, quita este aguijón de mi vida. Señor, quita esta situación. Señor, yo no quiero seguir cometiendo el mismo error. Yo no quiero seguir cometiendo errores. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que tú y yo cometemos un error y lo aceptamos, que fue nuestra culpa, que fue nuestro error, y venimos ante Dios humillados, Él se glorifica en nosotros. Y ahí viene el verso en la Biblia, en el libro de Romanos, que dice: a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. A los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que te quedaste sin empleo, te acaban de botar del trabajo, a pesar de que el banco está a punto de quitar la casa, en medio de esa crisis, Dios va a suplir de una forma poderosa para que tú sigas viendo la gloria de Él en tu vida. Porque el poder del Señor se perfecciona en tu necesidad. El poder del Señor se perfecciona en tu enfermedad, en tu crisis, en el problema con tu familia. El poder del Señor se perfecciona aún en tus propios errores. Cuando cometemos errores en la vida, como le decía hace un rato, y lo aceptamos nuestra responsabilidad, crecemos, maduramos, aprendemos. Somos diferentes. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, estoy terminando ya. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que le ha pedido al Señor en algún momento dado: Señor, si tú me devolvieras para atrás en el tiempo, pero sabiendo lo que yo sé ahora mismo, sabiendo lo que yo sé, si me devolvieras para atrás en el tiempo, para yo no cometer errores que yo cometí. Si yo pudiera hacer eso, pudiera darle para atrás al tiempo, pero sabiendo lo que sé, sabiendo lo que sé. Sí, porque si vuelvo para atrás y se me quita lo que sé, cometo los mismos errores. Hago lo mismo o peor. No, que yo vuelva para atrás, pero sabiendo lo que yo sé ahora. ¿Qué muchos errores yo evitaría? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Verdad, Angelito? Sí. Angelito. Oh, mira cómo dice. Oh. Vélalo, María, anótaselo. No le frías las alcapurrias hoy. Que muchos. Y todavía seguimos cometiendo errores, pero hay que entender varias cosas. Número uno, que los errores que hemos cometido en la vida, amados, son los que han permitido que hoy seamos lo que somos hoy. Que tengamos la madurez y la capacidad que tenemos en el día de hoy. Lo tenemos gracias a los errores que hemos cometido. Así que los errores han servido para algo, han funcionado, han tenido su propósito.
Y cuando permitimos que Dios obre en nuestra vida, aún en medio de nuestros errores, aprendemos. Y es importante que dejemos de ver la vida como un cúmulo de muchas cosas malas, muchas cosas negativas. Hay que aprender a ver la vida como un proceso continuo de aprendizaje. Cada error que tú cometes es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez. Todos los errores que tú cometes en la vida, cada problema que llega en la vida, cada situación negativa, difícil que llega a tu vida, es una oportunidad para que tú aprendas, para que tú crezcas y madures en Cristo. Si no pasamos por problemas y situaciones difíciles, si no cometemos errores, no aprendemos, no maduramos, no crecemos. Así que el Señor nos está diciendo a través de su palabra que hay momentos que sí, que Él va a quitar el aguijón, Él va a quitar la enfermedad, Él va a resolver el problema. Hay momentos que Dios lo va a arrancar de tu vida, pero hay momentos que Dios te va a decir: bástate mi gracia. Señor, pero es que esto me desespera. Ya yo llevo tantos años con esta enfermedad. Ya yo llevo tantos años con esta situación difícil. Bástate mi gracia. Porque ese aguijón es el que hace que tú te acuerdes que tú necesitas de Dios. Ese aguijón es el que hace que todos los días tú tengas que doblar rodillas para pedirle nuevas fuerzas al Señor. Ese aguijón es el que hace que todos los días tú vivas una vida dependiente del Señor. Dios no va a enviar el maná del cielo hasta que tú grites diciendo que tienes hambre. Cuando tú digas: tengo hambre y no hay comida, en ese momento es que Él va a enviar el maná del cielo. Dios no va a hacer brotar agua de la peña hasta que tú digas: Señor, tengo sed, me estoy muriendo de sed. Quiere decir entonces que cada circunstancia difícil tiene el propósito de que tú alces tus ojos y digas: Señor, restáurame, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Cada momento difícil en tu vida, cada error que tú cometes en tu vida, tiene el propósito de decir lo que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, te doy gracias.